estándar que él tiene y se lo pone al nivel que debe tenerlo para realmente entender si hay alguien bueno. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solamente hay uno y ese es Dios? El estándar de bondad no está entre los hombres. Dios es realmente bueno. Así que esa es una categoría que necesitamos entender y ayudarle a nuestros hijos a ver eso. Ahora, nuestra siguiente lección es: evita la tragedia de la falsa conversión en los niños. Que era lo que decíamos en el título del libro, cómo conducir a tus hijos a Cristo y evitar la tragedia de la falsa conversión. Hay algo que se llama la falsa conversión. Y saben, tenemos que aprender también a no adelantarnos conduciendo a nuestros hijos a Cristo, que al final produzca una falsa conversión, o a los niños, porque nos queremos agilizar y manipular todo y al final son falsos conversos. Entonces tengamos esto en cuenta. No sé si han escuchado esta situación. Mi hijo le entregó mi vida a Cristo, repitió la oración de fe cuando tenía 8 años, luego a los 12 años en un campamento infantil y a los 16 años nuevamente en su iglesia. Íbamos a la iglesia, estábamos juntos, pero ahora... ¿Es así? Muy respecto a esa falsa conversión que hay en nuestros jóvenes. Hay una estadística que nos dice que el 88% de los niños criados en hogares cristianos abandonan la fe cuando llegan a los 18 años para irse y no volver jamás. Esta es una estadística que nos debería asustar y asombrar. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Cómo estamos llevándoles a Cristo correctamente? Entonces recuerda, no todo el que nombra a Cristo es genuinamente salvo. en Mateo 7:21 el Señor está haciendo referencia a unas personas que le llaman Señor, con sus labios lo llaman Señor, pero que realmente Señor Jesús, que tienen que ver con esa diferencia o ese contraste entre los verdaderos y los falsos, las ovejas y las cabras, el trigo y la cizaña, un árbol bueno y un árbol malo, unas vírgenes prudentes y unas insensatas, de hecho también unos peces buenos y otros malos que han de desecharse. Es una realidad y lo que más queremos nosotros es no ser una piedra de tropiezo para guiar a nuestros hijos con una buena intención pero una falsa conversión. Entonces tengamos en cuenta, porque hay un paradigma en la oración de fe y a veces, ¿qué es lo que pensamos que un niño no sea un creyente o sea un cristiano? Porque repitió una oración. Y a veces ya repitió la oración, pero es que mi hijo ya hizo la oración, pero él ya se bautizó, él va a la iglesia conmigo. Esto no es una garantía de que nuestros hijos sean cristianos. Entonces tenemos que tener en cuenta que dirigir a un niño en lo que comúnmente se conoce como la oración de fe o la oración del pecador, cuando no hay un entendimiento verdadero de la naturaleza del pecado, realmente puede ocasionar un gran daño. Y más adelante vamos a ver cuáles son esos daños que se presentan en los niños. Entonces tengamos esto en cuenta, porque lamentablemente hace corazones más endurecidos al Evangelio, que creen que probaron a Dios, pero realmente nunca han tenido un encuentro con su Salvador. Entonces, tengamos en cuenta esto en la oración. También aún cuando compartimos el Evangelio, la oración no es una clave para decir, ¡tin!, eso es mágico y ya es creyente. No lo es. Tengamos esto presente. Es como si hubiéramos reemplazado a Cristo por la oración. O sea, la fe en la oración, en lugar de la fe en el objeto de la oración, que es Cristo. Cuando yo era niño y por primera vez llegamos a la iglesia, tenía como alrededor de 10 años, a los nuevos que llegaban a la iglesia los invitaban a la oficina del pastor. ¿Adivinen para qué? Para la oración. Pero no estaban invitados los niños. Y yo me quedé afuera de la oficina y yo decía, pero yo también quiero, ¿qué está pasando allá? ¿Será que es que un niño no necesita, al menos la preocupación por parte de la iglesia de que él también es un pecador y necesita a Cristo? ¿Necesita que le compartan el Evangelio? Esa es una parte, en mi experiencia. Y la otra es darle a la oración esa varita mágica para salvar. Y eso puede generar una falsa seguridad de salvación en la persona que hace la oración y aún en el que está pretendiendo la conversión. Porque tú como papá dices, bueno, mi hijo ya oró, entonces ya estás tranquilo, que ya está en Cristo.
no lo tomes así tan a la ligera. Y además hace una reducción del evangelio a ese momento. Ah, sí, yo ya hice la oración. Yo ya me sé el evangelio. Es más que eso. Y por eso es tan importante que, más allá de enfocarnos en que repitan la oración, es enfocarnos en que ellos conozcan el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio va a producir verdaderas conversiones, pero hay que tener esto en cuenta. Un evangelio falso que puede convertir una conversión falsa, puede producir una conversión falsa. Tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿y por qué? Veamos el versículo de Gálatas 1:8 y dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Debemos anunciar solamente el evangelio de Cristo. No es porque haya otro evangelio, hay un evangelio y es Cristo. Pero lamentablemente lo presentamos de otra manera que presentamos otro evangelio y va a producir conversiones falsas en nuestros hijos. O también tener esto en cuenta, a veces tratamos de diluir el evangelio. No sé si les pasó a las mamás que están acá, que cuando nos dicen que nuestro hijo tiene que tomar un medicamento, tratábamos como de diluírselo en agüita para que no le supiera tan feo, o ablandarle la pastillita para que fuera más fácil de pasar, como diluirle. Pero esto no va a tener el efecto que tiene que tener. Le vamos a quitar completamente el efecto al medicamento. Igualmente el evangelio. Si tratamos de diluirlo para que no suene tan duro a nuestros hijos, esto también no va a producir conversiones verdaderas. Claro, puede haber muchos falsos evangelios y solamente quisiéramos dar referencia a uno que es muy popular y que solemos caer como papás hacia nuestros hijos. Básicamente mostrarles el evangelio como si el evangelio se tratara de mejorar nuestra vida. O sea, Cristo murió por ti para que seas feliz y para que tengas una buena vida. Le dices al niño, ven a Cristo porque Él va a ser tu amigo, siempre va a estar allí, cualquier problema que tengas Él te va a ayudar. No dudes en hablar con Él en oración cuando tengas un problema y Él te dará la respuesta. ¿Sabes? Le estás diciendo que Dios es un medio para sus propios fines y no que Dios es el fin en sí mismo. Le estás guiando a pensar como si el evangelio se tratara de nosotros y de nuestros problemillas en esta vida. Y eso es algo muy bajo. Hay algo más grave que nuestros problemillas en esta vida, que es lo que realmente el evangelio viene a tratar. Y para eso quisiera contarles una pequeña historia de un muchacho, un joven que iba caminando, corriendo por el bosque, se tropezó y se enterró una rama en el cuello. Se estaba desangrando y su papá lo toma, lo lleva rápidamente a la sala de emergencias, los médicos lo reciben y lo van llevando en la camilla y en ese momento el muchacho levanta su dedo y tiene una astilla en el dedo. Le dice, doctor, mire la astilla del dedo, y el doctor baja la mano de la astilla y se quiere concentrar en aquello que le está quitando la vida, aquello por lo que se está desangrando y muriendo. Y saben, muchas veces nosotros, la forma como presentamos el evangelio a nuestros hijos es como simplemente tratarnos con las cosas superficiales de su vida, con sus astillas. Y no estamos tratando con aquello que les está robando su vida, que es el problema de su pecado. Y por eso necesitamos ser cuidadosos. Por un lado, de evitar darles a entender un evangelio falso, un evangelio centrado en él, en la felicidad, o la otra opción de un evangelio falso para nuestros hijos es un evangelio que se trata de que ellos logren un buen desempeño y prácticamente consigan su salvación por sí mismos. Es como si fuera un evangelio por obras. Obedece y así Papito Dios te va a amar. Haz lo que Dios dice que haz y así vas a obtener la salvación o el favor de Dios. Este es otro tipo de evangelio. Y esta versión del evangelio es muy conveniente para los papás, porque de alguna forma los ponemos a portarse bien, porque si no les va a caer un rayo. Y ahí sí obedecen. Y si no lo logras, pues obviamente te vas a condenar. Si ese es el evangelio, que se trata de todo lo que tú puedes hacer, imagínate qué desesperación. Ese no es el evangelio y nos quedaríamos como una especie de moralistas fariseos, muertos en nuestros intentos de buenas obras, pero el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y saben, un enfoque moralista, este que estamos hablando, puede producir algunos tipos de falsos convertidos que hemos venido identificando con mi esposa en nuestro devenir y nuestro caminar.
Un tipo es aquel falso convertido que es orgulloso. O sea, él cree que sí es buena persona. Él cree que sí está logrando ganarse el favor de Dios por su propia cuenta. Él está como el joven rico, que todo esto le he guardado desde mi juventud. Él cree que está cumpliendo todo. Realmente, en el fondo, un salvador, casi que él merece la salvación. ¿Sí ven eso? Ese puede ser un tipo de falso creyente, prácticamente un fariseo que podemos estar gestando ahí, que solamente confía en sí mismo y no ve necesario confiar como debería en la justicia de Cristo. El otro tipo de falso convertido o hijo falso convertido es el hijo hipócrita desesperado. Ese es el que intenta cumplir todo eso, pero él sí es consciente de que no está siendo suficiente. ¿Cuándo vas a terminar de ser suficiente como para sentir que realmente está garantizada tu seguridad y tu salvación? Y saben, están luchando, están sufriendo, quizás una fachada está puesta, pero internamente es como si nunca tuvieran seguridad de salvación. Siempre saben que podrían hacer más, pero no lo están haciendo y como que, por si acaso hagamos la oración cada noche a ver si no he perdido mi salvación en el camino. Si algo pasa. Y se esfuerzan, pero desesperadamente. Y esto es algo triste de pensarlo, que podamos caer en esos errores. El siguiente es el rebelde, pero como decimos con mi esposo, con causa, porque en parte tienen razón. A veces es imposible llevar a cabo las obras, o no nos pasa como creyentes. Nos cuesta muchas cosas. Y este chico dice, realmente cumplir la ley es imposible, ser salvo por nuestras obras es imposible, y tiene razón, así es. Entonces él va a decir simplemente, esto no es para mí, y yo me rebelo. Y son los que se rebelan y se entregan completamente al pecado sin restricción, porque dicen es que no puedo. Y como está siendo atraído por el pecado, pues más va a decir, bueno, pues sí, esto debe ser normal, y me entrego totalmente al pecado. Hay otro que es el que abusa de la gracia. O sea, se le ha enseñado que Dios lo ama tanto, y Dios es tan amoroso y perdonador, y prácticamente, pues Dios siempre lo va a estar esperando. Entonces puede pecar tranquilo y Dios, ahí está el Señor. Básicamente usan o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, el Evangelio bíblico tiene un balance de varias cosas que ahorita vamos a empezar a ayudarles a describir para que podamos ser precisos. Miren que habían unos que básicamente estaban luchando, pero sin fe en Cristo. O sea, moralistas. Yo llamo a estos los que tienen arrepentimiento, pero no tienen fe. Están ahí intentándolo, pero están ahogados en sí mismos. Otros que creen en el Señor como su Salvador, pero no como su Señor. O sea, ellos tienen fe, pero sin arrepentimiento. Una fe falsa, porque la verdadera fe involucra arrepentimiento. Y por esa razón queríamos ayudarles a recordar dos elementos básicos para que el Evangelio tenga sentido. Trajimos una moneda de dos caras acá, una cara feliz, una cara triste. Para algunos maestros lo hablan en términos de la mala noticia y la buena noticia, otros en términos de la ley y la gracia, otros en términos de la ley y Cristo. Y quisiéramos que ustedes lo vean de esta forma: el Evangelio como una moneda de dos caras. Y la primera cara de la moneda es el aspecto de la mala noticia, el aspecto de ayudarles a ver su condición ante Dios. ¿De qué forma podemos ayudar a nuestros hijos a ser conscientes, bíblicamente hablando, de que son pecadores? No de que son pecadores como, sí, todos hemos pecado. Porque cuando lo generalizamos, como que eso te hace sentir como que no eres tan malo como pensabas porque todos están mal. No. ¿De qué forma puedes ayudarles a ellos a ver la realidad personal y profunda de su pecado? Y aquí es donde Living Waters ha hecho un aporte hermoso, no porque lo haya inventado, sino porque lo ha rescatado, un principio que estaba olvidado a la hora de presentar el Evangelio y de preparar a nuestros corazones y a los corazones de los niños para el Evangelio. Y este aliado es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos tienen una tarea poderosa para ayudar a mostrar la realidad del pecado. Ahora, una cosa que debes tener en cuenta es que como papá tienes que ver el pecado con gravedad. A veces uno dice, ay, mire tan bonito, le está pegando al amiguito, se está defendiendo. No se deja. Ay, mire, le dio un besito a la amiguita.
ay, mire, y escondió eso porque se dio cuenta que, o sea, como que nos parece de risa, como que justificamos. Veamos el pecado con la gravedad con que Dios lo ve y ayudemos a nuestros hijos a verlo con la gravedad que tiene, no como algo de risa. Y la ley justamente va a ese punto de darnos y traernos conocimiento de pecado de manera específica y precisa. Una aclaración, cuando digo ley no me estoy refiriendo a la ley civil del Antiguo Testamento, no estoy refiriéndome a la ley ceremonial tampoco, sino a la ley moral, que está resumida en los 10 mandamientos. Dice Pablo en Romanos 7 que la ley le da conocimiento del pecado. Si no fuera por la ley moral, él no sabría lo que es el pecado. Y de hecho la ley tiene una función que a mí me parece impresionante y es de hacer abundar el pecado. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quisimos ilustrarlo en esta imagen, como la ley en un punto inicial, haciendo ver el pecado con la magnitud en que debe, pero luego haciendo ver la gracia con la magnitud con que se debe. Y yo debo confesarles algo. Yo, habiendo estado por muchos años en la iglesia, aún habiendo ido al seminario teológico, cuando aprendí esto, yo me di cuenta que yo realmente no había entendido la magnitud de la gracia de Dios a través de Jesucristo para mí. Entonces necesitamos exponernos ante la ley de Dios para que podamos ver nuestro corazón. Y tengamos esto en cuenta, la ley no salva. La ley no salva. La ley no salva. No salva, no salva. Tengamos esto en cuenta porque muchas veces estamos presionando con la ley pensando que esta es la que va a salvarnos por hacer las cosas, como hablábamos ahorita. Pero ¿cómo podemos entender la ley? Y quisiéramos que vieran esta analogía con respecto al espejo, como si fuera un espejo. ¿Tú qué ves en el espejo cuando te asomas al espejo y de pronto estás sucio como este niño que ven allí o estamos despeinados, ¿cierto? O algo pasa. Estamos observando algo. Pero con el espejo nos podemos limpiar, nos podemos peinar, nos podemos arreglar, nada. Entonces la ley es igual, es un espejo donde tú puedes ver tu corazón delante del Señor y qué es lo que el Señor está viendo también de nosotros. Entonces, así es, no limpia, no nos salva, solamente nos muestra cómo estamos. Y quisiéramos contarles que Living Waters maneja una manera de poder llevar y confrontarnos ante la ley y es con los 10 mandamientos. Quiero que todos guarden los separadores que les dimos. No los van a ver porque allá ahí hay una pista. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos completos? ¿Completos? Ah, bueno, hay varios que se los saben. Muy bien. Pues cuando terminemos esta enseñanza, todos van a levantar la mano. Porque Living Waters tiene una manera de enseñar los 10 mandamientos y lo hacemos a los niños. Y es súper chévere porque todos vamos a salir aprendiendo los 10 mandamientos. No para salvar, nos van a ayudar como un trampolín para predicar el Evangelio y la gracia. Y para los niños es especialmente importante que ellos conozcan los mandamientos. De hecho, estas imágenes que les vamos a mostrar les van a ayudar a ustedes y también a sus hijos y a los niños que ustedes puedan influenciar para descubrir ese poder que la ley desencadena. Cómo abre el velo y cómo nos deja ver el estándar de Dios. Así que miren la imagen y eso les va a ayudar a recordar el mandamiento. ¿Listos? Ahí está. El mandamiento número 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la medalla del número 1, el que llega en primer lugar, que está arriba. No hay otro que deba tener ese lugar, ese primer lugar en nuestra vida, sino solamente Dios. O sea, el Señor no comparte su lugar con nadie, solamente Él es Dios. El segundo mandamiento es un chico que está inclinado formando el número 2 a una imagen que nos recuerda, no te harás ídolos. De nada que lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, como nos lo dice Éxodo. Entonces, no te harás imagen, no te harás ídolos. Y cuando una persona hace una imagen de Dios a su manera, mi papá, por ejemplo, dice, yo creo en Dios a mi manera, pero él no tiene ni una imagen en su casa, pero es un idólatra, porque él cree en su Dios a su manera. Es una forma de idolatría. El tercer mandamiento dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Usted va a ver ahí en la imagen unos labios, ¿sí los alcanza a ver? Con labial puesto, labial rojo. El Señor creó los labios y le importa mucho lo que tú dices con tu boca, especialmente si se trata del mismo Dios. ¿Cómo te refieres a Dios? No tendrá por inocente al que tome su nombre
en vano. El cuarto mandamiento, mire esta Biblia con una telaraña, formando el número 4. Esta Biblia está así porque jamás la utilizan, no les importa para nada el día de reposo, no les importa para nada las cosas de Dios y nos recuerda ese mandamiento. El Señor creó en 6 días y el séptimo descansó y nos manda a nosotros trabajar 6 días y descansar un día. Hay un día especial para descanso y para adorar su nombre, para reconocer que Él es Dios y nuestro Creador. En el número 5 encontramos a papá y a mamá haciendo malabares, que nos recuerda quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y este es un mandamiento con promesa. Sí, no sé si me... Sí, ahí ya. Es un mandamiento con promesa. Y algo que aprendíamos con mi esposo es, si tú quieres que necesitas, ¿por qué haces que tus hijos te honren a ti? Porque de esta manera les estás enseñando a honrar al Señor. Por eso necesitamos enseñarle a nuestros hijos a honrarnos, porque así lo van a hacer con Él. El sexto, la bomba, formando un número 6. Observe la imagen. Puede matar a alguien, no matará, dice el sexto mandamiento. Y el Señor Jesús dijo, cualquiera que odia a una persona o le insulta es culpable de este mismo mandamiento. Es un homicida en su corazón. Dios no solamente ve nuestras acciones, sino nuestras intenciones hacia otro ser humano. Séptimo mandamiento, un corazón roto por un número 7, que les va a recordar el mandamiento, no cometerás adulterio. Esto tiene que ver con la santidad que el Señor da a la unión de un hombre y una mujer de por vida, bien sea, uno puede ser adúltero, bien sea si le es infiel antes de casarse o después de casarse. Eso es importante de verlo. Alguna gente dice, no, cuando yo me case ahí sí voy a ser fiel. No, desde antes tú ya le estás siendo infiel, a pesar de que no lo conoces. Y vale la pena enseñarle eso a nuestros hijos. Y el Señor Jesús también dijo, cualquiera que mire a una mujer, y mujeres también, que miren a un hombre para codiciarle, ya cometió adulterio en su corazón. Octavo mandamiento, vemos un ladrón con una máscara del número 8, que nos recuerda el mandamiento, no robarás. Noveno, la serpiente que engañó a Eva, Satanás, el padre de mentira, no mentirás. El Señor le importa la verdad. Cuando mentimos nos identificamos con Satanás. De hecho, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, dice Apocalipsis. Es algo serio. Y décimo mandamiento es un señor en la puerta del número 1 mirando el anillo en forma de 0, lo está codiciando, quiere ese anillo que nos recuerda no codiciarás. Que seamos felices con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado. Listos, vamos a hacer un examen rápido. ¿Listo? No pongamos presentación. Sí, yo ya la puedo quitar ahí, Ya. ya la puse negro. Pues solamente preguntemos algunos 4. por tiempo. Listos. El número 5. Muy bien. 8. Muy bien. El número 2. Muy bien. Y el número 10. Muy bien, un aplauso todos. ¿Vieron? Se los iban a aprender. Gracias a Living por esta gran enseñanza. Listos. Entonces, hasta este punto hemos visto la primera cara de la moneda. Miren cómo abrir los mandamientos uno por uno empieza a dejar en evidencia nuestra realidad. Mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, un homicida en el corazón, un codicioso, deshonrador de los padres, idólatra. Y eso es una realidad de cada ser humano. Pero no nos quedamos ahí, si solamente nos quedáramos ahí estaríamos sin esperanza, todos y nuestros hijos incluidos. Y por eso necesitamos pasar al siguiente punto, que es que podamos sembrar la semilla del Evangelio. Quiero que tengan algo muy claro, la ley moral de Dios no es el Evangelio. Cuidado con eso. La ley por sí sola no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con una persona. Y es Cristo. Y de hecho la ley cumple esa función. Gálatas 3:24 dice que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Miren esta ilustración. La ley guía a Cristo. Y esa semilla, como hemos hablado, es el Evangelio mismo. Y para que ustedes puedan recordar esos elementos básicos que tiene el Evangelio, queríamos traer una ilustración o un acróstico basado en la palabra café. Los colombianos sabemos bien de café, ¿cierto? Sabemos. Hay un pastor en el eje cafetero, un buen amigo, que él tiene una marca de café. Hoy en día varias personas tienen marca de café, ¿se han dado cuenta? Como que se puso de moda las marcas de café. Y el pastor dice algo que es muy cierto.
Él dice, sin café es imposible agradar a Dios. A los que les gusta el café. Y yo digo, sí, sí es imposible agradar a Dios, porque en este acróstico que les voy a enseñar de la palabra café, que resume los elementos del Evangelio, es definitivamente sin café es imposible agradar a Dios. ¿Qué elementos hay en la palabra café? Una C mayúscula, una C minúscula, una A y una F. La primera C mayúscula, que está en color azul, tiene que ver con la persona del Evangelio, Cristo. Cuando tú empiezas a hablar de Cristo a tus hijos, tú estás proclamando el Evangelio a ellos, tú estás anunciando a ellos la noticia de que Dios se introdujo en esta creación, de que Jesucristo vivió una vida perfecta, de que Él era el justo que no conoció pecado, de que Él fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados y Él no pecó. Él no mintió, Él no robó, Él no deshonró a sus padres, Él no codició, Él no tuvo idolatría. Pero Jesús fue a la cruz, la segunda C de café, fue a la cruz para morir. La muerte es consecuencia directa del pecado. Jesús, ¿por qué estaba muriendo si nunca pecó? Porque Él llevó sobre sí nuestros pecados, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, que fue hecho pecado para que podamos hallar en Él la justicia que necesitamos desesperadamente delante de Dios. Y Él resucitó. Eso es parte de la proclamación del Evangelio. Si proclamáramos solamente la muerte de Cristo, ¿sería un muerto más? Un Dios más. Pero Jesús resucitó. La tumba está vacía y demostró ser que era quien dijo que era, el Salvador de este mundo, el Hijo de Dios. Aquel en quien podemos confiar y en quien nuestros hijos pueden poner su confianza, no en sí mismos, sino en aquel glorioso Salvador que puede hacer lo imposible por ellos. Miren que esas dos Cs, Cristo y cruz, es el mensaje del Evangelio en todo su corazón. Y el mensaje tiene un llamado. Las dos últimas partes de café: arrepentimiento y ¿cuál? Ayúdeme, café. Eso. Fe, muy bien. Café. Arrepentimiento y fe. Y es importante que estas dos partes estén juntas. El llamado del Evangelio no es solamente al arrepentimiento. Tampoco es solamente a la fe, sino al arrepentimiento y fe. La verdadera fe implica arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento implica la fe, poner su confianza en Cristo. Así que lo que nos corresponde a nosotros es ser emisarios del mensaje del Evangelio para nuestros hijos. Permitirles que ellos escuchen el Evangelio, que sus oídos escuchen, y el Señor hará lo que solamente Él puede hacer. Entonces, ¿de dónde viene la fe? Por la predicación de la palabra de Dios. Y miremos Romanos 10:13, creo que no está en pantalla, pero lo pueden tomar nota, y es por oír la palabra de Cristo. Por así viene la fe. Necesitamos hablar. No es solamente mostrar ciertos actos, necesitamos proclamar con nuestra boca ese evangelio a nuestros hijos, y nosotros somos esos medios que el Señor ha puesto como padres, como adultos, para poder llevar ese evangelio a otros, a nuestros niños y a nuestros hijos. Y estamos llegando al final de nuestros 5 puntos. Si usted está tomando notas, es el quinto: vive el Evangelio en tu familia. Ya hablamos de entender la realidad espiritual de los niños, evitar la tragedia de la falsa conversión, ayudarles a ver su condición ante Dios usando la ley moral, sembrar la semilla del Evangelio del café, y ahora vivimos, importante que el Evangelio sea real en nuestra familia, ¿saben? Para este punto hay otros puntos, entonces para que los puedan colocar ahí. Y el primer punto de vive el evangelio es: asegúrate tú como padre de ser genuinamente salvo. Que podamos examinar esto, ¿saben, padres? A veces queremos llevar a nuestros hijos a Cristo, pero la pregunta es: ¿tú eres salvo? ¿Este evangelio que hemos estado enseñando hoy lo conoces? ¿Es claro para ti? ¿Es el centro de tu vida? ¿O el Señor todavía sigue siendo un fin para tus medios, un medio para tu fin? ¿O realmente Cristo es todo para ti? Y eso también lo vamos a poder enseñar a nuestros hijos. Y examinémoslo, así como dice 2 Corintios 13:5, que dice: examínense, pónganse en a prueba para ver si ustedes están en la fe. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que de verdad no pasen la prueba. Que todo el tiempo podamos ser examinados por el Señor. Y la realidad de un papá que no está, la realidad de la hipocresía dentro del hogar, es una de las principales causas de la rebeldía de los
hijos que están en hogares cristianos. Y esto no significa que tenemos que ser padres perfectos, pero sí significa que somos padres que vivimos el Evangelio. ¿Y eso qué implica? Que estamos humildes cuando hemos pecado contra nuestros hijos, que les pedimos perdón, que reconocemos que nosotros también necesitamos al Salvador, que hay humildad, que hay quebrantamiento en nuestra familia, que hay dependencia de Cristo, que buscamos reconciliación, confesión de pecado y realmente vivir para la gloria del Señor. Y como tú vives el Evangelio, le vas a enseñar a tus hijos cómo se debe vivir el Evangelio. Con tus mismas luchas, con tus mismas debilidades, cómo te acercas al Señor. Eso va a ser un testimonio para ellos de cómo tú vives el Evangelio y cómo ellos van a poder llegar también al Señor. Y cada momento en nuestra vida con nuestros hijos es una oportunidad para enseñar el Evangelio. No desaproveches ningún momento, ninguna pataleta, ninguna rebeldía, ningún comentario, porque es allí el momento oportuno para usar la ley, darle la vuelta y poderles llevar a Cristo. Y parte de vivir el Evangelio en la familia es también mantener una relación sana con ellos. Si la relación está cortada por la razón que sea, no te van a escuchar. Ese mensaje del Evangelio están blindados contra cualquier cosa que tú les digas. Puede ser que los hayas ofendido y necesites pedirles perdón por alguna cosa. A veces, al menos en la antigüedad o hace poco, los papás como que eran infalibles, ¿no? O sea, el papá puede hacer lo que sea, puede gritar, puede hablar y todo eso y jamás pide perdón. Los hijos son los que están mal, pero el papá no. Cuidado porque eso puede generar una barrera en la que tus hijos ya ni siquiera te quieren escuchar. ¿Qué cosas necesitas pedir perdón a ellos? ¿Qué cosas necesitas hacer para que esa relación esté ahí, no esté interrumpida? ¿Qué esfuerzo necesitamos hacer? A medida que ellos van creciendo, uno se vuelve como más ocupado, ¿no? También ellos están ocupados en sus tareas, su estudio, sus cosas, sus proyectos, sus amigos, todos ocupados. Y eso requiere un esfuerzo grande como familia, como papás, de procurar mantener la unidad, de darnos los tiempos de hablar, de compartir, conversar, de interactuar, de vivir la vida juntos. Eso es importante. Luego también tienes que ser radical en protegerlos de venenos, así como vimos en el embarazo. Ser radical, sí tenemos que protegerlos y más en un mundo como está sucediendo hoy en día. Nuestros hijos sí tenemos que mantenernos en una burbuja, pero ¿saben? Esa burbuja es transparente. Ellos pueden ver afuera, ellos pueden entender afuera, pueden relacionarse afuera, pero sí debe haber una protección de parte de los padres hacia los hijos. Piensa en esto porque muchas veces no somos cuidadosos con lo que estamos viviendo en casa. A veces decimos, no, pero es algo muy pequeñito, no creo que le afecte mucho, yo creo que no. Y queremos traerles esta analogía para que puedan pensar que sí es importante, y Ray por lo menos en el libro hace mucho énfasis en esto también, porque es ahí donde nos descuidamos y por ahí pasan muchas cosas también. Piensa que tú estás viendo unos deliciosos jugos como están ahí en tu cocina, en la mesa de tu cocina, muy ricos los jugos ya listos para tomar, pero resultó que le dio a tu mascota el gato por pasar por allí y había acabado de ir al baño y una gotica de orines cayó en uno de esos jugos. Pero fue una sola gotica, ¿te la tomarías? ¿Cierto que no? Pero si fue una gotica nomás, ¿importaría? Importaría una sola gota. Una sola gota que dejes ingresar a tu familia y a tu casa contaminará tu jugo completamente. Completamente contaminará también a tus hijos. Así sea una gota, la televisión, el internet, las malas influencias, una gota contaminará mucho a tus hijos. Yo creo que tenemos que ser radicales. A veces pasar como los papás, ¿qué palabra usar? Aburridos, ¿no? Sí. Los papás estrictos y eso. Pero finalmente la responsabilidad sobre nuestros hijos nos la ha dado el Señor a nosotros. No al vecino, ni siquiera al profesor, ni a la tía, ni a la abuela, sino a nosotros. Y el Señor te va a pedir cuentas es a ti de tus hijos. Ni siquiera a ellos. Porque a veces mi hija dice, no, pero papi, hagamos esto. Yo digo, no, debes hacer esto, porque yo soy responsable, no tú. Cuando tú tengas tus hijos, tú verás cómo los vas a criar. Pero en estos momentos me toca a mí. Bueno, y por último vive el Evangelio en tu familia. Muestra a Cristo en toda la Escritura. Eso es importante. Si el Evangelio tiene que ver con Cristo, como vimos en Café, entonces tenemos que entender algo, y es que Cristo está de la A a la Z en toda la Biblia. No solamente en el Nuevo Testamento, sino que ustedes pueden utilizar cada una de las narraciones que hay en la Biblia, de la historia de la Biblia, de los profetas, de los salmos, de los evangelios. Absolutamente todo está trazado con una línea que se llama
Cristo. Y eso es importante porque tendemos a enseñar el modelo para nuestros hijos como si fuera Noé. Noé es ese modelo de obediencia para ti. Abraham es ese modelo de fe para tu vida. Moisés es ese modelo. David, para que puedas vencer a tus gigantes. Salomón es el modelo de sabiduría para ti. Pero ¿saben qué? Todos ellos son hombres que hemos de ver y que están apuntando a alguien que realmente obedeció de manera perfecta, porque Noé no obedeció de manera perfecta, a alguien que es el autor y consumador de la fe más grande que Abraham, a alguien que es más grande que Moisés, alguien que es un rey superior a David, alguien que es la sabiduría misma encarnada, superior a la que Salomón escribió pero no pudo vivir. Todos estos hombres están apuntando a alguien que es el centro del Evangelio. Entonces no perdamos oportunidades para que en cada una de la instrucción que damos, cada pasaje que leamos, no nos centremos en ejemplos moralistas, sino centrémonos hacia dónde están apuntando esas personas. Y que también se trata de que Cristo es nuestra salvación. Noé fue un borracho, Abraham también mintió, dudó, también David fue un adúltero. Entonces esos no son nuestros modelos. Nuestro modelo a seguir siempre va a ser Cristo. Y hemos llegado al final de cómo conducir a tus hijos a Cristo. Queremos recomendarles muchísimo el libro. Ahí están las 5 lecciones. Entiende la realidad espiritual de tus hijos. Evita la tragedia de la falsa conversión. Ayúdales a ver su condición ante Dios. Siembra la semilla que es el Evangelio y vive el Evangelio en tu familia. Habría muchísimo más que decir. Les recomendamos el libro Ray Comfort. Toma capítulos enteros para explicar estos principios que les hemos hablado. Es de mucha bendición. Es un libro pequeño, realmente fácil de leer, chévere de leer y que va a ser una bendición para sus familias. ¿Y por qué no oramos? Padre, gracias porque eres tú, es tu palabra por la que creaste el universo, por la que vinieron a existir las cosas que no existían. Y es tu palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gracias porque eso ilumina todo, porque aún nuestra familia te necesita, nuestros hijos te necesitan desesperadamente. Y queremos ponerlos en tus manos con humildad. Queremos sembrar lo que debemos sembrar. Queremos ser fieles a ti y ver cómo tú obras el milagro de la salvación en ellos. Ayúdanos a hacer lo que nos corresponde hacer para guiarles a Cristo, para apuntarles al Evangelio, para ayudarles a ver su condición, para ayudarles a ver por qué necesitan desesperadamente la vida, porque están muertos. Ayúdanos a que este sea nuestra principal prioridad. Perdónanos quizás porque hemos estado desenfocados, quizás descuidándolos, descuidando ese aspecto de su vida, ese aspecto que tiene que ver con su eternidad, con su salvación, con lo que no se desvanece. Los ponemos en tus manos y te ayudamos, te pedimos que tú nos ayudes en este caminar y en esta tarea para conducir a nuestros hijos, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Amén. Amén. Y queremos dejarles este pasaje de Gálatas donde dice: no se cansen de hacer el bien. Nos cansamos como papás, pero nuestra inspiración ha sido esta palabra y queremos compartirla con ustedes hoy. No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán, pero si no, se dan por vencidos. Dios les bendiga. Desde hace décadas, el mensaje evangelístico más popular del mundo ha estado atrayendo a los perdidos con la promesa de un plan maravilloso de Dios para sus vidas. Pero detrás de la fachada del mensaje del plan maravilloso está la realidad de las pruebas, tentaciones y persecuciones que Jesús prometió. ¿Cómo podemos reconciliar las dos cosas? En este libro transformador, el célebre autor Ray Comfort explora si este enfoque común del Evangelio encaja con la vida real y con las Escrituras. Los principios bíblicos vitales que revela te obligarán a reexaminar tus ideas respecto al Evangelio y te enseñarán cómo alcanzar a los incrédulos como Dios manda. Es lectura obligatoria para todo el que tiene preocupación por los perdidos. La guía de estudio del curso de evangelismo básico está diseñada para usarse con el curso de evangelismo Pasos del Maestro. La guía incluye preguntas para discusión, actividades para la clase, juego de roles, muestras de conversaciones evangelísticas, además estudio bíblico en casa,
aplicaciones en el mundo real y consejos para testificar. 88% de los niños criados en hogares evangélicos abandonan la iglesia a la edad de 18 años para no volver jamás. ¿Cómo evitar la tragedia de la falsa conversión en tus hijos? ¿Cómo guiarles a una conversión genuina? Aun cuando solo Dios nos puede salvar y guardar, existen principios bíblicos que puedes implementar para ayudar a evitar que tus hijos trágicamente abandonen la fe. Con su refutación de la creencia antibíblica de que un niño puede ser salvo con solo invitar a Cristo en su corazón, el experimentado evangelista Ray Comfort comparte principios que han resistido la prueba del tiempo para ayudarte a guiar a tus hijos a una experiencia genuina de salvación y evitar el peligro de la rebeldía. ¿Qué les deberías decir a tus hijos si regresan del colegio diciendo que la Biblia está llena de cuentos de hadas y que la ciencia ha comprobado que el hombre es descendiente de los simios? En el libro Los Pasos del Maestro para Niños, basado en el programa de televisión Los Pasos del Maestro, Kirk Cameron y Ray Comfort les darán respuestas en un lenguaje que ellos pueden entender. En la primera parte del libro les da a niños de 3 a 5 años un entendimiento del amor de Dios por ellos. La segunda parte es apta para niños de 6 a 10 años y les explica cómo pueden saber que Dios es real, quién hizo a Dios, por qué la Biblia es verdadera, cómo podemos saber que las personas no vienen de los simios y por qué suceden cosas malas. Además, este libro les enseñará a los niños a memorizar los 10 mandamientos en tan solo 5 minutos y les ayuda a entender por qué necesitan a Jesús, lo cual les permite alcanzar a sus amigos para Cristo. Los rompehielos son tratados evangelísticos que te ayudarán para empezar una conversación al testificar, iniciando en un asunto natural pero pasando a un asunto espiritual. ¿Conoces a Don Bueno? ¿Crees que eres bueno? Pues no has conocido a Don Bueno. Si hubiera una fila para ir al cielo, sería el primero en la fila. Mira cómo queda expuesta su necesidad del Evangelio cuando se ubica frente al estándar de los 10 mandamientos. Una gran presentación del Evangelio en forma de cómic, que es apropiada para todas las edades. El billete de $1.000.000 es nuestro tratado evangelístico más popular que hará a la gente sonreír y hacer que vuelvan por más. Lo puedes entregar al hacer un pago, una propina o para dar $1.000.000 de gracias. ¿Qué harías con $1.000.000? ¿Conoces la pregunta de $1.000.000? Cada billete viene con las preguntas y una presentación del Evangelio para el momento de la conversación o para regalar. Conoce a Albert Einstein y examina tu memoria. ¿Eres un genio? Este colorido folleto de dibujos animados reta a los niños a una prueba divertida para memorizar los 10 mandamientos, como un trampolín para compartirles el Evangelio. Un tratado evangelístico para niños, pero también utilizado para que los niños puedan compartir a otros de Cristo. La prueba TEA es un rompehielo evangelístico divertido y simple, con varias preguntas que causarán a cualquier ateo dudar de su fe. Usando el sentido común, quedará en evidencia cuáles son los motivos ocultos que están nublando su buen juicio sobre Dios, y así presentar la salvación en Cristo. ¿Será que el ateo quiere estar lejos de Dios por la misma razón que un ladrón no quiere encontrarse con la policía? La fe sí es para gente débil. El hombre es débil mientras está parado en el borde de un avión a 300 metros sin paracaídas. De la misma manera, estamos indefensos y débiles, sin esperanza frente a la muerte. Solo Cristo puede salvarnos. Este profundo tratado evangelístico aborda rápidamente 10 de las principales objeciones que las personas tienen al cristianismo. La religión causa la mayoría de las guerras. El sufrimiento prueba que no hay Dios. No hay evidencia de Dios. La iglesia está llena de hipócritas. La fe es para los débiles. Dios no crearía el infierno. Dios no me mandará al infierno por no creer algo. No hay prueba de que Jesús existiera. Hay atrocidades en la Biblia. Soy feliz como soy y no tengo necesidad de Dios. El libro Hechos Científicos en la Biblia es un excelente libro de apologética, un buen material para cualquiera que haya sido engañado con la idea de que la ciencia ha refutado a Dios y el creacionismo. A través de evidencias simples y explicaciones fáciles de entender, este pequeño libro presenta algunos grandes argumentos para el creacionismo, basado en la famosa Biblia Evidencias de Ray Comfort. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. ¿Cómo ha estado? ¿Hemos aprendido de algo? Y hasta ahora estamos comenzando, entonces prenda motores.
Mi nombre es Alberto Beltrán, pastor de la Iglesia del Olivar, y también somos embajadores de Living Waters. Entonces hemos estado allí desde el 2015, conocimos el ministerio y entendíamos y empezamos a entender muchas cosas que de pronto ustedes también lo han entendido como iglesia. Y una de las cosas cuando los cristianos agachan su cabeza son dos cosas. ¿Cuáles? Cuando ustedes les dicen cuánto oran y cuánto evangelizan. Y hay una tragedia profunda en la iglesia. La tragedia es que la mayoría de personas no evangelizan, solo un 2% lo hace. Imagínense la tragedia que hay si ese es el propósito de la iglesia, ir y predicar el evangelio. El evangelismo es la base de la misión. O sea, si vamos a misiones y no llevamos el evangelio, hacemos buena obra social, pero no estamos llevando lo que tenemos que llevar. Entonces la misión es la base, el evangelismo es la base de la misión. Cuando empezamos a darnos cuenta por qué la gente no evangeliza, ¿cuáles son las razones? Si usted le preguntara a su iglesia, a los miembros de su iglesia, ¿por qué no evangelizan? O usted mismo si hiciera esa pregunta, ¿por qué no evangelizamos? Y hay varias respuestas a esto. La primera de las respuestas por las cuales nosotros no evangelizamos, es la primera y quiero decirles, es porque creemos que no es nuestra responsabilidad, sino creemos que es la responsabilidad del equipo de evangelismo. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Otros, ¿por qué no evangelizan? Porque tienen miedo y tienen temor para hacerlo. Y eso nos estábamos dando cuenta en nuestra propia iglesia. Hay algo, nosotros lo hacíamos, hay gente que ha recibido primer nivel de evangelismo, segundo nivel de evangelismo, máster en evangelismo, y uno les pregunta, ¿y cuántos ha evangelizado? A ninguno. Entonces, no es simplemente que usted tenga un conocimiento, sino que usted pueda experimentar y entender el verdadero evangelio. ¿Qué fue lo que hicimos con mi esposa? Empezamos a ver el ministerio de Living Waters y los pasos del maestro. Y esto nos causó curiosidad. Y como todo pastor que tiene que equipar y tiene que tener cuidado de lo que entra a su iglesia, empezamos a investigar qué tan bíblico era lo que ellos estaban enseñando. Y eso es algo que ustedes también tienen que hacer. O sea, no todo ministerio puede entrar a su iglesia, pero sí hay muchos ministerios que deberían entrar. Nosotros entendíamos que nosotros teníamos algo que ellos necesitaban y ellos tenían algo que nosotros necesitábamos. Así es la iglesia de Cristo. Hay cosas que Dios está levantando en algunos ministerios que va abriendo nuestros ojos ante lo que Dios está diciendo y la forma que se debería hacer. Entonces empezamos a darnos cuenta que necesitábamos algo. La tercera cosa por la cual la gente no evangeliza es porque no se siente preparada ni entrenada, porque cree que no sabe cómo hacerlo. Si alguien le hiciera una pregunta, hay gente que quisiera entregar un tratado y salir a correr para que nadie le diga nada, sino simplemente, mire pastor, ya le evangelicé todo el barrio. Y eso sí, eso como, metí volantes debajo de la puerta. Y creemos que ese es el punto. Pero nosotros entendimos que necesitábamos entrenarnos. El pastor está puesto para equipar a la iglesia. ¿Qué significa equipar? Entrenarla, enseñarle, ayudarle a asimilar la palabra de Dios. Y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a llevar esto a la iglesia? Y entendimos algo que también es muy importante. En la misión, cuando nosotros decimos cómo comienza la misión, empecemos de pronto hospedando personas. Y decíamos, era así. Y a veces el pastor dice, hospedemos personas. Pero yo le digo a las personas que nosotros somos los primeros que debemos hospedar. También en el evangelismo creo que es importante. Primero, quien debemos asimilar esto somos nosotros como pastores. Yo antes pensaba, no, mi ministerio es ser pastor, ese es mi don. Después yo dije, no, de pronto soy maestro. Y después terminé siendo evangelista. Y estoy en ese punto, porque tenemos que hacerlo. Evangelizamos a toda persona. ¿Y qué fue lo que sucedió? Necesitábamos una herramienta. Y ahí es donde entra Living Waters. Primero, porque tiene una herramienta profunda para equipar a la iglesia. Y nos ayudó a equipar a la iglesia. Nosotros en este momento tenemos más o menos el 70% de la iglesia capacitada en evangelismo. Y eso nos va ayudando. Nosotros tenemos evangelistas en la iglesia que evangelizan a todo lo que se mueva. Todo lo que se mueva lo evangelizan. Si pasa la mascota, la evangelizamos. Lo que sea. Nosotros tenemos una mascota y le decimos, Abby, ¿te consideras una buena perrita? Y empezamos a entrenarnos y a darnos cuenta, el evangelio es tan poderoso, es poder de Dios para salvación, pero necesitamos hacerlo. Y ahí es donde nosotros pudimos capacitar y hemos capacitado. Nosotros a nivel de iglesia
por lo menos, tenemos 2 capacitaciones anuales para la iglesia. Por eso es que así los que van llegando van teniendo este chip y el evangelismo ya se convierte en un estilo de vida. Usted no tiene que, hay que salir a evangelizar, no le da miedo salir. No, simplemente ese es mi estilo de vida, que vamos avanzando y vamos creciendo. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia y las experiencias que hemos tenido. Una iglesia no se conoce por cuánta gente logras meter dentro de un templo, sino cuántos salen a predicar el evangelio. Quieres ser una iglesia grande, no importa que no seas una mega iglesia, pero si eres una iglesia que cada miembro de la iglesia sabe lo que es evangelismo y lo que debe predicar la palabra del Señor, eres una iglesia grande. Pero si eres una iglesia grande y ninguno de los miembros, o muy pocos, están evangelizando, eres una iglesia pequeña. Nosotros hemos entendido esto, no es llenar. A veces me preguntan, ¿cuántos son los miembros de tu iglesia? Eso entre los pastores a veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Y cuántos son los miembros de su iglesia? Yo les digo, yo más o menos en mi ministerio pastoral 9 o 10 millones de personas. ¿Qué les parece? Más o menos. Y entonces la gente, uy, usted es un pastor de una mega iglesia, ¿no? Es que esas son la población de Bogotá. Esa es la población de Bogotá. A ellos son los que tenemos que evangelizar. Ellos son los precreyentes, ¿no? ¿No lo quiere ver con fe? Son precreyentes. No los llame incircuncisos, no los llame inconversos, los llamo precreyentes, porque vamos a predicarle el evangelio a toda persona. Bueno, mis amados hermanos, solamente quería mostrarles algo que es tan importante y una herramienta que va a ser importante para equipar a su iglesia en evangelismo, entender el verdadero evangelio y aprender cómo lo hizo Jesús. No qué haría Jesús, es una palabra muy subjetiva. Porque por eso a veces a Jesús lo vuelven hippie, a Jesús lo vuelven guerrillero, a Jesús lo emancipamos de una manera terrible. No, usted tiene que preguntarse cómo lo hizo Jesús. Y quiero preguntarle, ¿usted cree que Jesús sabía evangelizar? Solo por si acaso, a ver si ustedes creen que Él sabía algo de evangelismo. Por eso tenemos que seguirlo a Él. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias al Señor y queríamos contar este pequeño testimonio del trabajo que estamos haciendo. Y hay algo que va a suceder en su iglesia. Cuando esto usted empiece a vivirlo en su iglesia, primero usted como pastor, después la iglesia, usted va a poder ayudar a otras iglesias. ¿Les gustaría? Antes de pandemia logramos inspirar 6,000 personas en evangelismo. Y esto que usted está recibiendo no es para usted solamente, primero para usted, después para su iglesia y después para que lo comparta con otros. El evangelio se tiene que predicar en todo lugar. En donde nosotros estemos, se tiene que predicar el evangelio. Es la esperanza del mundo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pero antes de irme, quiero presentar al siguiente conferencista, que va a ser muy importante. Nos hemos conocido ya durante algunos años. Y algo que hemos entendido y en el ministerio y como embajador del ministerio, es que ellos no solamente predican, sino que también lo hacen. Usted ve a un equipo de Living Waters caminando por allí, vamos a un restaurante y si vieron todos esos rompehielos que son originales. ¿Qué es lo que nos ayuda estos rompehielos? A poder entablar una conversación y llevarlos profundamente al evangelio. Son rompehielos diferentes. No les decimos tratados, sino rompehielos. Pero al final es un tratado predicando el evangelio. Pero son muy creativos. Eso para nosotros ha sido impresionante. Por eso predicamos en las calles, en todo lugar, en los buses, en Transmilenio. Tenemos ministerios, todos predicando el evangelio. Eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Y entonces viene nuestro hermano y pastor Luis Ángeles, es miembro del cuerpo de ancianos de la comunidad cristiana Sendas Antiguas. Entonces es natal de un país hermoso también, México. Entonces damos gracias al Señor. Es evangelista, plantador y mentor para nuestras de nuevas iglesias. Sirve en Living Waters Español desde el año 2016 y como director general del ministerio en español desde el año 2021. Representa también internacionalmente a Living Waters Español como evangelista, conferencista y predicador, impartiendo conferencias, talleres, seminarios de evangelismo bíblico y apologética en Estados Unidos, México, Centroamérica, América del Sur, el Caribe y España. Está casado con su amada esposa Vanessa desde el año 2005 y tiene el grado de Bachelor en Teología Cristiana. Entonces, mis amados hermanos, nuestro pastor y hermano Luis Ángeles, que Dios le bendiga. Gloria al Señor, hermanos, Dios los bendiga, qué bendición estar aquí.
Van en dos países que constantemente me están recordando que como mexicano tengo voz de sargento. Entonces yo les pido perdón si de pronto me escucho de esa forma, pero no estoy enojado, al contrario, hay gozo en mi corazón como lo hay en el de ustedes y confío en que vamos a tener un muy buen tiempo. Antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por darse a la cita. Sabemos que apartar toda una mañana, incluso una tarde, para recibir de la palabra de Dios vale la pena, pero no obstante también estamos sacrificando otros momentos, tiempos que podríamos estar invirtiendo, pero confiamos en el Señor, en que todo esto tendrá un buen propósito. La palabra del Señor nos recuerda que todas las cosas ayudan para bien y estamos seguros que esta conferencia será de la misma forma. Gracias a Dios por sus vidas. Quiero agradecer a Evangelio Hoy también, quienes son embajadores y representantes de aquí de Living Waters para Latinoamérica, por supuesto con base en Colombia, José y Ángela, que son muy amados para nosotros. Ellos representan la agencia de Living Waters para Latinoamérica. Gracias a Dios por sus vidas, su esfuerzo y trabajo, y todo el equipo, porque sin todos los que están aquí como voluntarios no trabajaran y hicieran lo que están haciendo, no sería posible. Gracias también a ustedes por sus vidas. Su deber no es esperar este agradecimiento, pero el nuestro es hacerlo. Así que gracias al Señor. Gloria a Dios. Arte Radical, bienvenidos también. Gracias a Dios. Hermanos, los primeros cristianos, cuando nosotros estamos considerando acerca de los primeros cristianos, nosotros debemos recordar que somos extensión de esa iglesia. Nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, que ha sido diseñado por el Señor en la mente y corazón de Dios desde el principio. Dios estableció su iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros como cuerpo somos miembros los unos de los otros en particular. Así que todos en este lugar tenemos un propósito, una razón y una meta. Y todos en este lugar, quiero recordarnos una cosa muy importante, tenemos un ministerio de tiempo completo. Antes de que pienses, espera, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo solo me congrego los domingos. Yo quiero que escuches lo siguiente: el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que cada uno de nosotros estamos en tiempo completo. Y antes, además de que pienses, espera, ¿sí habla como sargento? No, no es cierto. Antes de que piensen, hermanos, pero en mi trabajo, yo trabajo para una empresa, yo trabajo para un negocio que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es secular. Espera, el creyente todo lo hace para la gloria de Dios. Así que, hermanos, aún en nuestras actividades que llamamos seculares, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. No olvidemos esa parte, porque somos creyentes dentro y fuera de la iglesia. Amén. Bien, así que los primeros cristianos nos están dando a nosotros precisamente ese ejemplo. Un ejemplo donde su vida, su cosmovisión, es decir, la forma en la que concebían su entorno, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su palabra. Y nosotros, lamentablemente, vivimos en un mundo tan materialista, acelerado, que vive de tal forma que su cristianismo es superficial. Así que el ejemplo que nosotros recibimos de los primeros creyentes y los primeros frutos que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles deben sernos no solo para nosotros un referente, sino una inspiración. Así que este primer mensaje es un mensaje inspiracional. Ya lo práctico, lo doctrinal vendrá más adelante, pero la idea es poder inspirarnos esta mañana. Y esa es la misión de Living Waters Español: inspirar y equipar a la iglesia para cumplir con la gran comisión. Dicho esto, les invito a que oremos. Padre, en esta mañana, una vez más, damos gracias por tu misericordia. Señor, con temor, con reverencia, abrimos tu palabra sabiendo que esta es santa, que es pura, que es perfecta y que debe ser tratada con cuidado, Señor. Hemos recordado en la primera enseñanza que tu evangelio es la semilla que debe ser sembrada en cada corazón. Ayúdanos a ser fieles en ello, pero ayúdanos sobre todas las cosas a recordar y a entender que la verdadera adoración no es cuando cantamos, sino cuando obedecemos. Por eso, Señor, quebranta el orgullo en nuestras vidas, quita todo temor, quita todo sentido de autojusticia y llévanos a depender solamente de tu Hijo. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y que solo Cristo sea exaltado en esta conferencia. Sin importar, Señor, los conferencistas podemos ser olvidados para que solo tú brilles, Señor. A ti la gloria y honra, en el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos,
Yo no hablo tan dinámico como el pastor Alberto, me sorprendió. Y hasta ya me quería ir a predicar en este momento a las calles, pero gloria a Dios por ello. Gracias, pastor. Y hermanos, saben una cosa muy importante, a pesar de todas las credenciales que se puedan hablar de nosotros, lo más importante es recordar que solamente somos candidatos a siervo inútil. Escucha lo que acabo de decir. No dije que somos siervos inútiles, porque el siervo inútil hace lo que se le pide. Y cuando no estamos haciendo ni tan siquiera lo que se nos ha pedido, solamente somos candidatos a siervo inútil. Es un gran título que ostentamos, el poder alcanzarlo. Dios nos ayude. Amén. Bien, hermanos, los primeros frutos que nosotros encontramos con la primera iglesia. Cuando nosotros hablamos del fruto, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando la obra del Señor. Nosotros entendemos que desde la eternidad el Padre diseñó un plan de salvación, el Hijo vino a pagar el precio y el rescate de esa salvación, y el Espíritu Santo está aplicando esa salvación a través de la iglesia. Y esto nos debe llevar a recordar entonces que es Dios el primero y el principal invertido en la salvación de las almas. Jesús nuestro Señor incluso dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Y cuáles son los negocios de mi Padre? La salvación de almas. Hermanos, nosotros estamos colaborando con Dios. Tenemos el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios para continuar la obra que Cristo vino a hacer. Hermanos, ¿nos damos cuenta de lo que esto significa? No es cualquier cosa. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto debe traer temor a nuestro corazón. Un temor reverente, una convicción profunda de nuestra búsqueda de santificación personal. Porque muchas veces no testificamos a este mundo de quién es Cristo porque nuestras propias vidas están mal. Necesitamos buscar el rostro del Señor. Búsqueda en oración, búsqueda en su palabra y búsqueda en acción. Porque de esta manera nosotros no resbalaremos, estaremos caminando de la mano del Señor. Nosotros entendemos, por lo tanto, y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, amén. Es un Dios que todo lo puede, es un Dios que sostiene nuestra mano y que tiene todo el poder para llevarnos de esta vida hasta la eternidad. Y ese Dios todopoderoso quiere usarte a ti. Él tiene un propósito específico en particular con tu persona. Él no solamente está pensando en la iglesia como una gran población, sino en personas en lo individual, a las cuales conoce por su nombre y que ha creado desde el vientre de sus madres. Dios te conoce. Dios me conoce. Dios sabe absolutamente todo pensamiento e intención del corazón que hay en cada uno de nosotros en este lugar. Y ruego al Señor que nos ayude, como dice su palabra, a tener una misma mente y un mismo parecer en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 2, versículo 41 nos encontramos que hay 3,000 almas para Cristo como el primer fruto, los primeros frutos de la evangelización y la predicación. ¿Qué se le comisionó a los creyentes? ¿Qué se le comisionó a los discípulos? ¿Que se escondieran? ¿Que huyeran? No, que predicaran el evangelio, que testificaran acerca de Cristo. Gracias a Dios que no se quedaron en el aposento alto, sino que ellos salieron a predicar la palabra de Dios. Ellos entendían la gran comisión. Cuando nosotros hablamos de la gran comisión, a veces pensamos solamente de, bueno, yo ya le hablé a alguien de Jesús. Pero la gran comisión abarca varios elementos y quiero que entendamos cuáles son esos elementos, porque a veces lo reducimos solamente a ve y predica el evangelio, aunque el imperativo o la orden que encontramos expresa en la gran comisión es haz discípulos. Ok, todo esto suena muy bien, pero la gran comisión no inició con esa exhortación o petición de Cristo, sino que la gran comisión comienza precisamente en la persona del Señor, cuando Él dice toda potestad. ¿Qué significa potestad, hermanos? Poder, autoridad, dominio, control. Eso significa que el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Hermanos, entendamos esa parte de la gran comisión. Vamos en el nombre del Señor. Vamos con la autoridad del Señor. Y vamos con el mensaje del Señor. Y el poder del evangelio radica en la palabra y en aquel que la envía, no en el mensajero. Tú y yo no somos el evangelio. Tú y yo somos un testimonio vivo de lo que el evangelio puede hacer. Nuestro testimonio no es el evangelio. Tú puedes decirle a una persona cuán cosas maravillosas ha hecho Dios contigo, pero ese no es el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio incluye la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el llamado del evangelio es a creer en el Señor Jesucristo, no a que crean en ti. Debemos buscar que los ojos sean puestos solo en el Señor.
Amén. 3,000 almas para Cristo. Dios levanta a los apóstoles y por el siervo Pedro, Dios se sirve para que 3,000 almas sean convertidas en esa primera cosecha. Eso es algo maravilloso. Ahora, quizá no nos suceda de la misma forma, pero Dios no nos ha llamado a buscar esas masas, sino a ser fieles a lo que se nos encargó. Y recuerda una cosa, nosotros no estamos buscando resultados, esos dependen del Señor. Nosotros buscamos ser fieles al llamamiento. Además, hermanos, dentro de los primeros frutos que encontramos por la proclamación y predicación del Evangelio, es algo que estoy seguro que todos van a decir, amén, por eso amo al Señor. Hermanos, Hechos 5:41, dignos de azote y persecución. Wow. Ahora, hermanos, notemos una cosa, si el Evangelio que tú y yo predicamos el día de hoy no nos está causando este tipo de persecuciones, es muy probable que no estemos predicando el mismo Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo va a traer siempre el mismo tipo de resultados que obtuvo Él, gente queriéndonos matar. Ojo con eso. Entonces el mensaje moderno, el mensaje de solo paz, bendición, prosperidad, claro, esos son frutos genuinos del evangelismo, el fruto genuino de la salvación. Claro, el Señor puede prosperarnos, el Señor puede bendecirnos y claro que hay paz para con Dios porque Cristo quita esa enemistad. Pero no es el eslogan ni el llamado principal del Evangelio. El llamado del Evangelio es al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y esto por gracia, es un regalo de Dios, no por obras como se explicó en la primera sesión. Así que hermanos, seamos claros cuando exponemos el Evangelio. Los primeros cristianos lo hicieron y fueron dignos de azote y dignos de persecución. De igual manera, hermanos, hubo una provisión divina cuando sabemos que a Esteban lo mataron, al primer mártir de la iglesia. Es conocido esto en Hechos capítulo 7. Y sabemos entonces que en ese momento todos los discípulos huyeron, se escondieron. En ese momento cualquiera diría, ¿y ahora? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pero para Dios nada es imposible. Y además la iglesia no depende de sí misma, sino de su cabeza, que es Cristo. En ese momento Dios se sirve de un joven que estuvo consintiendo en la muerte de Esteban. Capítulo 7 pone las ropas de Esteban a los pies de este joven Saulo. Capítulo 9 viene una conversión poderosa sobre la vida de Saulo y ahora él predicaba la fe que él tanto persiguió. Es impresionante cómo nuestro Dios obra y cómo cuando delante de nuestros ojos hay límites, hay obstáculos, Dios ve más allá. Tenemos que aprender a vivir por fe y no por vista. Si el Señor nos tiene en este mundo es para evangelizar, porque en el cielo no podremos hacerlo. Y por lo tanto es aquí y es ahora. El llamado es hacerlo hoy, a cumplir con la gran comisión, porque no hay regalo más maravilloso y honor que se le pueda conferir a la iglesia que al final de tu carrera puedas mirar hacia atrás y decir, valió la pena. Y Señor, no solo estoy aquí, a todos estos les hablé de ti. Gloria al Señor. No lleguemos solos al cielo, hermanos. Además, como fruto de esta preciosa iglesia del primer siglo, es que hubo una iglesia misionera. Nos damos cuenta en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, en Hechos 13, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una persona, ¿amén? Muy bien, por si acaso. Por si acaso. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El mismo apóstol Pablo, hermanos, que cualquiera de nosotros podría decir es el gran evangelista, después del Señor Jesucristo, claro, el gran misionero, el gran evangelista, el gran maestro, él estaba sujeto a las autoridades de su iglesia, a los pastores en Antioquía. Y tanto él como Bernabé estuvieron sujetos hasta que el Espíritu Santo les envió. Les imponen las manos y son enviados a cumplir con la gran comisión. Hermanos amados, si tú tienes el anhelo en tu corazón de llevar el evangelio, acércate con tus pastores. Y si eres uno de los pastores de la iglesia, asegúrate de dar un buen ejemplo a la iglesia de cómo evangelizar. Porque hermanos, lo más fácil es decir hagan, lo difícil es hacerlo. Y ahí es donde nosotros debemos dar ejemplo. Y algo muy importante que puede ayudar, hermanos, y esto es una herramienta tan práctica que en cualquier lugar donde se ha implementado funciona. Siempre establecer una hora, un día y un lugar. Es más fácil que la iglesia se involucre y se integre a una actividad ya existente a considerar a ver qué día se nos ocurre salir a predicar al parque. Eso, hermanos, nunca va a suceder. Pero si todos los martes a las 6 de la tarde en la plaza central, por poner un nombre,
se reúne la iglesia local para estar predicando el evangelio, entonces cualquier persona que tiene el anhelo pregunta, ¿y el evangelismo de la iglesia? Los martes a las 6 de la tarde en Plaza Central. Excelente. Pero ¿quién debe estar ahí? Los pastores también. Es importante que demos el ejemplo en todo. Lo mismo se habló para con los hijos. Nosotros somos quienes modelamos el evangelio a la siguiente generación. Y tenemos que modelar un evangelio que incluya pasión, pero también que incluya obediencia. Nosotros no podemos ver a Cristo ni presentarlo meramente como el genio de la lámpara de Aladino. Tenemos que presentar a Cristo como el Señor y como el Salvador. Y aquí hay un serio problema. La mayoría de nosotros estamos muy contentos, estamos realmente cómodos con ver a Cristo como nuestro Salvador, pero no como Señor. Porque Él dice, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi gloria? ¿Por qué no guardan mi palabra y la ponen por obra? Por eso el cristianismo básico no es memorizar cuántos libros tiene la Biblia. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene 39, como 3, 4 los dijeron. ¿El Nuevo Testamento tiene? Bien, ok. Pero ¿qué pasa con el toma tu cruz cada día? Niégate a ti mismo y sígueme. Eso es lo básico. Eso es lo primero que tenemos que aprender como cristianos, que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Gloria a Cristo, amén, hermanos. Pónganse contentos. Además tenemos comunión restablecida por causa del evangelio. Y los primeros cristianos nos dejan saber esto, y es la evidencia de la obra transformadora del evangelio, porque el evangelio no es un mejorador de vida. El evangelio no es para que te vaya mejor en la vida. El evangelio es para transformar completamente tu vida y darte la vida eterna. Es un mensaje que tiene que ver con la eternidad, no con lo temporal. Claro, disfrutamos de ello desde ahora. Somos bendecidos con lo que el evangelio nos puede dar, con lo que aporta el mensaje de salvación, pero no tiene nada que ver con las cosas de este mundo que son perecederas, sino con lo eterno que son para siempre. Así que somos restablecidos como hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Somos amigos de Cristo. Es más, hasta lo cantamos. Además, somos justificados. Somos justificados. Hermanos, la justificación dentro de la soteriología bíblica o las doctrinas de la salvación es el hilo conductor, la columna vertebral que sostiene todo. Es decir, tú puedes decir llamado, escogido, elegido, predestinado, ok, pero sin la justificación de Cristo, nada de eso es aplicable. Ni tu futura santificación, ni tu futura glorificación. Todo es necesario y tiene un filtro. Claro, es Cristo, pero Él murió para hacernos justos delante del Padre. Así que la justificación es radicalmente importante comprenderla y entenderla. ¿Por qué? Porque si no hay una comprensión de la justificación delante de Dios por la separación del pecado que teníamos, no vamos a comprender la importancia que el Evangelio tiene. Y eso nos podría llevar a algo más grave, como lo dijo Charles Spurgeon. Amigo mío, si tú no tienes el deseo de que otros sean salvos, muy probablemente es que tú tampoco seas salvo. Además, ahora somos santos. Amén, gloria a Dios. Sí, creo que sí hablo como sargento, ¿verdad, hermanos? Ya están muy serios. Santos. ¿Saben lo que implica la santidad de Dios? La santidad de Dios no solamente implica que en Él no hay pecado o que Él no puede ser tentado, como enseña Santiago. Y aunque una creación caída habita dentro de Él, no obstante, Él está apartado, separado, Él es otro. Eso es lo que implica en el griego original. Eso quiere decir que se aplica directamente a lo que Jesús enseñó en Getsemaní, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero a veces sabemos cristianos muy mundanos, muy materialistas, muy seculares, muy carnales. Y esta es una seria contradicción, porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Además, Él produce el querer como el hacer en nuestras vidas por su buena voluntad. Así que si estamos nosotros viviendo una vida doble, o si nosotros estamos en constante pecado, el creyente, por cuanto tiene espíritu de dominio propio, él no puede decir, es que no pude evitarlo. No, el creyente no quiso evitarlo. No hay justificación para eso, porque Dios nos ha dado entendimiento. Hermanos amados,
todo aquel que se limpia de todas estas cosas, contaminación de carne y de espíritu, falsas doctrinas, etcétera, será un instrumento útil en las manos del Señor. ¿Queremos ser útiles en sus manos? Amén. Despojémonos de toda falsa doctrina, de toda la levadura farisea. Y revistámonos de la justicia, revistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revístete de Cristo. No te compares con el que está a tu lado, compárate con el Señor. Y verás cuánto nos falta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Ahí está nuestra fuente, ahí está nuestro objetivo, ahí está el blanco perfecto que tú y yo tenemos que alcanzar. Cristo, Él es la meta para nosotros, porque estamos completos en Él. Y hermanos, hemos recibido una misión delegada. En esa misión que hemos recibido como iglesia, hermanos, porque vuelvo a lo mismo, es como si te regalaran un viaje por crucero en el Caribe. Dirías, qué maravilloso. Ah, sí, pero sabes, para llegar a ese viaje por el crucero tendrás que irte caminando desde Colombia hasta Yucatán. México. Cualquiera diría, no, pues va a estar complicado llegar. Pero imagina que ese viaje crucero, esas vacaciones y ese gran placer es la eternidad que el Señor tiene. Ahora, no estoy diciendo que vas a ganarte el viaje con tus propias obras o tus propias fuerzas. Acabo de decir, te regalaron el viaje. Pero para llegar a eso va a haber vicisitudes, tribulaciones y pruebas. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo también padecerá en su penthouse. Así es. Persecución, hermanos. Ya ven, ya lo están cambiando. Muy bien, somos llamados a ser sal y a ser luz de la tierra. Sal, lo que permite la descomposición, lo que evita, la descomposición de la carne de este mundo. La luz, lo que alumbra, lo que ilumina, lo que resplandece en medio de la oscuridad. Somos luminares en este mundo, no con luz propia, con la luz de Cristo, pero somos llamados a reflejar al Señor. Eso es crecer de gloria en gloria, hermanos. La Biblia no habla de unción en unción y dimensión en dimensión. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Cómo? Por medio de la imagen de aquel que nos creó, reflejándonos con Cristo, crecemos en santidad, menguamos a nosotros mismos, crecí. Porque de lo contrario, toda información que estás recibiendo y que recibo el día de hoy, si no se aplica y se pone por obra, solamente queda en conocimiento, pero no en aprendizaje. El aprendizaje es cuando ponemos por obra las cosas que Dios nos está pidiendo. Y ahí podemos decir, Señor, he aprendido. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dice, en todo y por todo he sido enseñado? Porque hay un tiempo que se llama vida, donde todo creyente tiene que vivir a los pies del Señor. Somos discípulos de Cristo. Ninguno aquí, aunque digas yo soy ultra mega apóstol, que eso no existe en la Biblia ya. Pero aunque digas eso, perdón si herimos susceptibilidades, pero es lo que dice las Escrituras. Eres un discípulo que discipula. Sigues aprendiendo de otros y enseñas a otros, pero cuide cada quien cómo sobreedifica. Señor, nos ayude. Somos llamados a llevar frutos y que este fruto permanezca. Somos llamados a ser testigos de Cristo. La palabra testigo griego original, martos, mártir, dispuesto a morir por Cristo. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. Embajador representa a alguien que representa a un reino y a un rey o a un presidente en nuestra tierra, pero en este caso estamos representando al reino de los cielos en este mundo. Hermanos, debemos ser dignos representantes de aquel que nos envió. Y una de las formas que se representa al Señor es hablando de Él, diciendo quién es Él. Yo creo que cualquiera aquí, ¿hay alguien aquí que haya estado realmente enamorado? Los casados van a decir, yo, inmediatamente, si no, así les va a ir, hermanos. A ver, ok, estás enamorado. Cuando estás enamorado no puedes dejar de pensar, de hablar, de meditar, reflexionar, hasta de soñar y planear con la persona a la cual amas. Hermanos, aquí hay un serio problema con el cristianismo tibio moderno, si así le podríamos llamar. El Señor dijo, el que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Y muchas veces pensamos que esa expresión tiene que ver con algo así como, bueno, es que si era un asesino, un violador, un secuestrador, y el Señor lo perdona, wow, ese debe amar a Cristo con todo su corazón, ve todo lo que se le perdonó. Pero pues yo era una buena persona, no mataba ni una mosca.
Y el Señor me salvó, pues gloria a Dios, gloria a Él. Y pues cómodamente me siento en mi reposet cristiano a vivir el resto de mi vida hasta que Él me lleve. No. El que mucho se le perdona, mucho ama. El que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué quieres decir, Señor, con eso? Que a medida o proporción que yo tenga del entendimiento, del perdón de Dios, así será mi amor por Él. Si yo no entiendo cuán grande ha sido su amor y su perdón hacia mí, yo no le amaré de la misma forma. Viviré un cristianismo emocional, superficial y por lo tanto en desobediencia. Durante mi oración comenté algo muy importante. La adoración a Dios no es cuando cantamos, es cuando obedecemos. Ahí se agrada el Señor de todo el que le teme. Somos llamados a trabajar para Cristo. Ahora, ¿qué nos revela el Evangelio, hermanos? ¿Qué revela el Evangelio? ¿Qué fue lo que estuvo comunicando la iglesia del primer siglo, los primeros cristianos a través del mensaje del Evangelio? Bueno, lo primero que encontramos en Romanos 1, 17 y 18 es que revela o la revelación de Dios Padre a través del Evangelio. La cita dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe viene por el oír, así que por fe la justicia de Dios se revela, perdón por dejar el micrófono, y a su vez esa fe en Cristo produce más fe para perseverar en Él. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, versículo que transformó la vida de Martín Lutero, por ejemplo. Porque la ira de Dios, ¿qué se reveló? La justicia. 2, la ira de Dios. Espérate, ¿dónde está el amor y la misericordia? Hermanos, porque las buenas noticias vienen a ser entendidas cuando comprendemos primero las malas. Y las malas noticias es que todo mundo está bajo el juicio de Dios. Las malas noticias es que todo ser humano, hablaban de los bebitos, que sí, la verdad sí nacen feos, pero hablaban de los bebitos, preciosos bebés, pero enemigos de Dios, por ser hijos de Adán, por tener la simiente del pecado. Así que ese pequeño bebé que cargas, dices, qué precioso, qué chulo. No sé si esa palabra sea correcta aquí. Ok. La realidad es que es un enemigo de Dios, con un entendimiento entenebrecido, aunque aún es bebé. Ahora, creemos y preferimos creer, no podemos dogmatizar que si un bebé o los no natos mueren, va a dar la presencia del Señor. Pero a medida que crecen, se enseñó que se les enseña a hacer lo bueno, porque lo malo ya lo traen por diseño, ya viene de fábrica, hermanos. Ya el niño nace así, ¿ok? No se descompuso en el camino. Y yo creo que no hay nada más ofensivo, escucha, nada más ofensivo que lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Porque el nuevo nacimiento implica que tal cual eres, no puede perfeccionar nada para llegar a la presencia de Dios. Por eso el nuevo nacimiento o la regeneración es importante para entender la salvación de Cristo. Porque nadie puede confesar al Señor como Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre. Pero Él les responde que no los conoce. ¿Cómo es que Cristo conoce a alguien? Por medio de la adopción. Romanos 8:15 dice que no hemos recibido el espíritu de temor o de cobardía para estar bajo esa condición, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, aquel que ha nacido de nuevo de lo alto, acto sobrenatural y soberano del Espíritu Santo, no por repetición de oración, aquel que ha nacido de nuevo es, escuchen, regenerado. 2, sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Y 3, adoptado como hijo. ¿Cómo reviertes eso? Es imposible, porque Cristo da a sus ovejas vida eterna, no temporal. Y como dijo Charles Spurgeon, aquel que es de Cristo, Dios no lo va a dejar pecar a gusto. Juan 1, 17 y 18, hermano, la revelación del Evangelio de Cristo. Lo primero que vimos es la revelación del Padre, ahora del Hijo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que Cristo, el postrer Adán, quien venció y cumplió todo a la perfección, Él es el que da a conocer el Evangelio también. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12 nos dice que el Evangelio ha sido predicado y anunciado por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Así que la Trinidad participa activamente en la salvación de las almas.
¿Y qué creen? Por su misericordia, por su gracia, le ha otorgado a la iglesia la facultad de poder ser colaboradores de Él. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué privilegio! Ser embajadores de Cristo. Porque la retribución que hemos de recibir se le llama vida eterna. Todo lo vale. Todo lo vale, hermanos. No importa cuántos años vayas a estar en esta tierra, de seguro en 100 años ninguno en esta habitación estará aquí. Quizá alguno por ahí, pero la estadística dice 10 de 10 mueren. Así que todos moriremos. Y todos tendremos que enfrentar la ira de Dios, ya sea que la recibas tú o Cristo en tu lugar. Hay dos formas de ver a Cristo, como juez o como abogado. Te recomiendo que lo veas como abogado. Y hay dos formas de morir: al pecado o en tus pecados. De nosotros depende. Ahora, estos primeros apóstoles que disfrutaron de estos grandes hoteles 5 estrellas, viajes en jet privado, ¿cuáles fueron sus palabras que ellos decían? ¿Qué dice, por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 4? Dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben? A veces pensamos en el apóstol Pablo y decimos: bueno, pastor, perdóneme, pero Pablo tenía un llamado especial. Perdóneme, pero él tenía unos dones que... ¡ay! Él era un cristiano radical. ¿Verdad que decimos así? ¿Pero qué creen? Pablo era un cristiano. Y así es como vive el cristiano. Así, ni más ni menos. 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué les parece, mis hermanos? Gloria a Dios por la vida de sus siervos que nos dan ejemplo. O pensemos en Pedro, precioso siervo del Señor, que solemos nosotros criticar y señalar, ¿verdad? Es que se hundió en el agua, quitó los ojos del Señor. Pero recuerda que volvió caminando con él a la barca. Es que lo negó 3 veces. Sí, pero el Señor lo restaura y le encarga a la iglesia. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Oye, pero es que más adelante andaba simulando ahí con los hermanos en Galacia y de hipócrita, y Pablo lo tuvo que confrontar. Sí, pero cuando tú lees 1 de Pedro y 2 de Pedro, tú te das cuenta de un siervo maduro, de un hombre que aprendió y fue quebrantado, que en ningún momento quiso ser reconocido como apóstol. Dice: yo también anciano juntamente con ellos. Hermanos, este siervo dijo: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús: ¿acaso quieren irse ustedes también? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Piensas igual? Ruego a Dios que así sea, y que podamos salir de este lugar con nuestro entendimiento renovado. Dice la Escritura en Romanos 12:2 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que el entendimiento tal cual viene del mundo no es el correcto. Tiene que ser transformado. Tenemos que sacar, empujar esos pensamientos antiguos de nuestra mente y que la palabra de Dios sustituya esos pensamientos. Que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras vidas. Alguien que es lleno del Espíritu de Dios, alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, esa persona debe ser gobernada, controlada por Él. Eso es la esencia que nos deja ver la palabra. Y por lo tanto, hermanos, en las Escrituras no habla del cristiano tibio, por más que se haga un título normal o actual o contemporáneo. De hecho, la Escritura lo único que nos deja ver es que los tibios le causan náuseas al Señor. Así que cuidado con la tibieza. Ahora tenemos a Juan, el discípulo amado, al único que se le concedió morir por vejez. 1 Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo vamos con eso?
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, ¿qué implica el mundo? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los apetitos de la carne. Todo eso tiene que ver, mis amados hermanos, con lo que este mundo ofrece, con lo que Satanás promueve para seducir, para atraer y hacer caer incluso a los siervos de Dios. Mis amados hermanos, nuestros ojos, como enseña Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3, deben estar puestos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿cómo sé si yo puedo hacer eso, pastor? Si habéis resucitado juntamente con Cristo. Si has nacido de nuevo, se puede. Si no, no. Esto es importante aclararlo, hermanos, porque no podemos esperar que el árbol de peras dé manzana. No podemos esperar que el árbol de plátano nos esté dando papaya. No se puede, hermanos. Y no podemos esperar que un no convertido dé los frutos del Espíritu Santo. Pero aquel que es nacido de nuevo debe de dar el fruto del Espíritu Santo. Y me gusta manejarlo en singular porque así lo maneja también en Gálatas. Habla de las obras de la carne, pero habla del fruto del Espíritu, en singular. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, es el fruto, no los frutos. Porque puede decir, yo ya amo, pero paciencia no tengo. No, hermanos. Es el fruto completo, completito, trabajando en él, perfeccionándonos en él. Amén. Gloria al Señor. Espero que me amen después de esto también. Bien, ahora algunos aplicativos. Me dirijo al final de mi mensaje, eso siempre digo a la mitad. En el Salmo 30, versículo 9 dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿De qué sirva que yo me espere a ir a no sé cuántos seminarios y aprender cuando tú me has llamado desde el principio a testificar de ti? Pero es que no sé nada, no conozco. Hermanos, si sabes que Jesús murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, tienes el mensaje del Evangelio. Y es que ese es el problema, que queremos conocer los grandes misterios del futuro. ¿Cuándo vuelve Cristo? ¿Habrá una semana antes? No, Hermanos, gloria a Dios que nos revela esas cosas las Escrituras, pero más allá de todo eso, ¿por qué no nos ocupamos de lo que sí tenemos que hacer? De obedecer lo que sí entendemos en la Biblia. Esa es la parte importante. Juan 16, versículo 25. Anunció la victoria de Cristo sobre el mundo. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces la victoria de Cristo es el anuncio de la iglesia, somos heraldos, somos mensajeros, es lo que comunicamos, tenemos un mensaje que dar de parte del rey. Cuando un rey en los tiempos bíblicos enviaba el mensaje llamado el Evangelio, porque era una palabra usada en aquel tiempo para una buena noticia de parte del rey, significaba que el mensajero portaba una buena noticia para el pueblo. Nosotros tenemos precisamente la comisión de testificar y dar el mensaje a un mundo asentado en tinieblas. Alguien se ocupó algún día, se preocupó por ti para testificarte. Debemos hacer lo mismo. Debemos llevar la palabra del Señor a otras personas. Y eso me lleva a mis últimos puntos: la obediencia a la gran comisión. La obediencia a la gran comisión. Somos llamados para obedecer, hermanos. Dice incluso 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, si no mal recuerdo, que fuimos rociados con la sangre de Cristo, lo cual significa, o es una alusión, una sombra, tipo y figura del Antiguo Testamento, cuando rociaban al pueblo con la sangre del sacrificio. Nosotros fuimos rociados con esa sangre. Y voy a aprovechar el comercial. La sangre de Cristo la aplica Él sobre los que Él salva, no sobre negocios, casas, carros, no nosotros a las personas, etcétera, etcétera. Eso se llama chamanismo, eso es ocultismo. ¿Ok? Cuidado en qué iglesias asisten, perdón. Muy bien, otra vez. Borren eso del video, por favor. Muy bien. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ok, eso es fruto, eso es evidencia, eso es no poder callar lo que hemos recibido, y eso es no negarnos a lo que estamos siendo enviados, hermanos. Y gloria a Dios porque hoy estás aquí en este lugar,
Porque si ya vienes con toda la intención de equiparte y capacitarte para cumplir con la gran comisión, es decir, si ya estás inspirado, gloria al Señor. Pero si no, ruego que este mensaje lo haga, que traiga un despertar a los lomos de tu entendimiento, que verdaderamente despiertes, iglesia, y sepas por qué estás aquí aún. Dios, el día que te salvó, te pudo haber llevado a su presencia, pero te dejó aquí con un propósito: ser testigo de Cristo. No tus negocios, no tu hobby, no tus viajes, no disfrutar a tus nietos. Eso se le llama añadidura, es gracia. Pero mucho cuidado de estar disfrutando todo eso y no cumplir con esto, porque entonces somos acusados de desacato, de desobediencia. Hechos 14:21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está el imperativo y la obediencia, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y por supuesto el resto del pasaje, confirmando a los discípulos de aquellas iglesias. Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese es el llamado que tú y yo tenemos: hablar. ¿Tienes voz? Habla. Habla el evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos amados, que el Señor los bendiga, que el Señor les use y se sirva de ustedes como lo hizo con los primeros cristianos, porque de algo estoy seguro: cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito en el Señor, y de verdad ruego a Dios que podamos cumplirlo. Hechos 20:20, y ahora sí voy a cerrar. Ahora sí. Sí, es que me pusieron un timer ahí y tengo que cumplir. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido, otra vez dice, el anunciar y el enseñar públicamente y por las casas. Es que me da pena. Es que si me ven, y si me equivoco, equivócate, pero tú sé fiel. Es que no sé todas las respuestas. Estudia, prepárate, infórmate. Ahora, no se trata de ser un sabelotodo, mis hermanos. Ni se trata de responder por responder, porque podemos responder mal y la persona que nos pregunta sí sabe y entonces quedamos peor. Y ojo, no se trata de ganar nuestros argumentos. No te ofusques, no te enojes, que la ira no se ponga sobre tu cabeza. Se trata de que esas personas vengan a Cristo. No se trata de que tú ganes los argumentos. Ya gané el debate, ¿viste cómo le hablé a ese mormón? No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de: tuve la oportunidad de testificar a un mormón, me escuchó muy amablemente, me tuvo paciencia y creo que el Señor sembró su palabra en el corazón. De eso se trata, hermanos. De eso se trata, porque así lo hacía el Señor. Y somos imitadores de Cristo en todo. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es a través de la creación, Romanos 1, entonces agradó a Dios salvar a los hombres por medio, completen, de la locura de la... Ok, entonces Dios no va a levantar piedras que hablen, no va a levantar una muda bestia para que testifique como en los tiempos de Balaam. Él quiere usarnos a nosotros. A nosotros. Y tú y yo tenemos la responsabilidad. Ahora, quizá, hermanos, estás lidiando con un tema de dudas. Acércate con tus pastores también. Investiga, ora, porque la fe cristiana es una fe inteligente, es una fe pensante. Hermanos, sí, somos ovejas del prado del Señor y Él es el buen pastor. Él nos alimenta. Pero esa figura no representa que tú y yo no pensemos. ¿Por qué creen que nos habla de que nuestros lomos del entendimiento despierten? Que el entendimiento sea transformado por medio de la renovación de la palabra. Porque tú y yo nos vamos a comportar, nos vamos a dirigir, vamos a hacer de acuerdo a lo que pensamos. Tú y yo somos lo que creemos. Nuestras convicciones son determinadas según lo que razonamos. Por eso es sumamente importante sustituir los pensamientos. Y aquí no estoy hablando de positivismo, pero sí estoy hablando de reemplazar todos esos pensamientos que nos llevan a la desobediencia por los pensamientos de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios, produciendo el Espíritu de Dios, el querer como el hacer en nosotros, nos impulse a cumplir con la voluntad de Él. ¿Y cuál es esa? El ser un